nunca he dicho que siempre escribí con libertad el periodismo. Eso en Cuba es imposible. En la época en que fui reportero de un vespertino y publicaba largos reportajes los domingos, tuve una gran libertad a la hora de poder escoger los temas, los personajes, las historias de las que podía escribir, sencillamente porque eran historias que nadie me podía sugerir, tenía que buscarlas yo. Y ahí escribí la historia de un famoso proxeneta, Alberto Yarini, que es personaje de mi última novela, la historia del barrio chino de La Habana, cómo apareció la Virgen de la Caridad del Cobre, en fin, toda una serie de trabajos sobre la realidad cubana histórica y a veces sobre el presente. Y nunca trabajé en los equipos que tenían que ver con lo noticioso. Y eso fue un poco lo que me salvó de tener que hacer ese tipo de periodismo ya orientado, pautado, dirigido, que se practica en Cuba todavía hoy. En Cuba todos los órganos de prensa todos los órganos de prensa que circulan en el país pertenecen al Estado, al gobierno, a la juventud comunista, a los sindicatos, al partido, en fin, y todos son dirigidos a la vez por el partido, por una oficina ideológica del partido. Y eso, pues por supuesto que limita mucho la libertad de los periodistas a la hora de poder reflejar lo que ocurre en la realidad. Tanto es así que a veces decimos, hace unos años, la gente decía, bueno, cuando quieras conseguir patatas o papas, como decimos en Cuba, y malanga, donde hay es en el noticiero de televisión, esto no en la realidad. Y hoy lo que ocurre es que casi vemos en los periódicos y en la televisión un país virtual distinto al que vemos en la calle todos los días. El mundo está viviendo una situación en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social, incluso ahora en lo militar, tan complicada que aventurar respuestas y tratar de entenderlo resulta cada vez más difícil. Yo creo que en los años 80 todo era mucho más sencillo, había buenos y malos y uno tenía una noción de por dónde se movía. Ahora todo se ha complicado. La tecnología ha significado no pasamos solamente del siglo XX al siglo XXI, ha habido un cambio de era. Pasamos de la era analógica a la era digital, en la que todo tiene otra velocidad y todo se puede hacer a través de estos canales digitales, desde la política hasta comprar un pedazo de pan. Entonces es un mundo diferente. En el caso de cómo esto funciona en Cuba, pues bueno, durante muchos años los cubanos estuvimos de espaldas a la tecnología. ¿En qué sentido? Bueno, durante años no teníamos derecho a comprarnos un ordenador, por ejemplo. Y si lo traías de fuera de Cuba tenías que tener un permiso para poder importarlo. Durante años los cubanos no podíamos tener líneas de teléfono celular. Después se permitió y ahora se permite incluso que tengan datos móviles y eso hace que la gente tenga otro nivel de información. Incluso existen sitios y periódicos o publicaciones digitales que dan información diferente a la que se da en los sitios oficiales. Es decir, que la gente tiene otros niveles de información y creo que eso es muy necesario. Habría que empezar ya en un segundo momento a ver la responsabilidad que tenemos ante esa posibilidad. Porque podemos usar esos espacios, pero esos espacios que han generado una gran democracia en la posibilidad de poder expresarnos, de poder decir cosas, pues muchas veces se utilizan de manera éticamente inadecuadas. Hay cosas que un periodista que trabajó en un periódico, en un diario, esto nunca haría de la manera en que se hace en determinados sitios digitales. Y entonces, bueno, eso es ahí donde yo veo la complejidad y donde veo que tiene que haber una responsabilidad mayor por parte del individuo, del ciudadano, del periodista, del informador, a la hora de trabajar las realidades. El hecho de vivir en una sociedad como la cubana y escribir sobre esa sociedad cubana entraña dificultades y riesgos. Yo he asumido esas dificultades y esos riesgos y he escrito desde Cuba
Y creo que algunos de los documentos más radicales y críticos que se han escrito dentro de Cuba y han circulado dentro de Cuba han sido algunas de mis novelas. Una novela como El hombre que amaba a los perros toca directamente esencias del sistema. Y en las novelas de Mario Conde la realidad contemporánea está ahí de una manera muy visible, muy evidente, muy lacerante, incluso por momentos. Eso ha significado que pago un precio por hacer ese tipo de trabajo. Al tratar de expresar lo que pienso, lo que siento, lo que creo que debo decir en mis libros, pues la recepción que tiene esto a nivel oficial en Cuba, pues ha dado la respuesta de que prácticamente yo no existo en Cuba. No salgo en los periódicos, no salgo en la televisión, mis libros se publican poco y mal, últimamente no han salido algunas de las novelas, me dicen que es por falta de papel y quiero creer que es por falta de papel porque realmente no hay papel. Quiero creer que esa es la razón verdadera. Entonces, pero uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo no soy un hombre político, no participo de la política, nunca he pertenecido a ningún partido político, pero como escritor tengo una responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil es hablar de mi sociedad, de mi tiempo, desde la perspectiva personal y que es una perspectiva también muy generacional. Habrás visto que en mis novelas siempre hay estos grupos de personas que se reúnen y hablan de la realidad, porque creo que esa perspectiva me permite ser mucho más abarcador en cuanto a ese reflejo de la realidad que trato de hacer en mi literatura. El personaje de Mario Conde mira la realidad cubana desde la esquina de un barrio habanero y a la altura de los ojos de un hombre. Porque, aunque tenga toda una serie de reflexiones de carácter literario, un poco filosófico por momentos, es un reflejo de la realidad, es una mirada en la realidad la que me permite este personaje y por eso he insistido en trabajar con él, porque con Mario Conde creo que he podido hacer una especie de crónica de la vida cubana contemporánea a través de esas novelas, porque como tú bien me decías en un momento, la novela negra es muy generosa en ese sentido. Eh, yo digo que con un muerto me basta para escribir una novela. No tengo que acudir necesariamente a la violencia, a la persecución, a los disparos. No sé cuántos tiros hay en mis novelas, pero debe haber muy pocos, muy pocos. Pero sin embargo hay toda una reflexión sobre la sociedad, sobre la manera en que la gente vive su realidad, que sí es mucho más abundante que los disparos posibles que puedan haber en mis novelas. Mi generación, que está dispersa por el mundo, quedan algunos amigos en Cuba, a veces vemos más amigos cuando estamos en Madrid o estamos en Miami que los que vemos en La Habana. Es una generación que nos educaron en el sacrificio, en el trabajo y pensando en que la recompensa sería el futuro. Habría un futuro como recompensa. Y ese futuro nunca llegó. Ese futuro ya en los años 90, cuando empieza la gran crisis que se vive en Cuba, con la desaparición de la Unión Soviética, todo aquello que se llamó el periodo especial en tiempo de paz, pues ya empezó a tener ese sentimiento de desencanto, Creo que ese mismo sentimiento fue el que me llevó a escribir una novela como El hombre que amaba a los perros, en el que incluso estudiando ese proceso que se vivió a nivel universal en los países socialistas, pues entendí muchas más cosas que habían ocurrido. Entendí cosas que habían ocurrido aquí en España durante la guerra civil que no conocía. Y me fui dando cuenta de que era una utopía frustrada. Pero en la vida práctica, esa frustración de la utopía se refleja en la vida de las personas. Y uno de los reflejos es esa diáspora de los cubanos, de la que hablo en varias de mis novelas, y otra es la vida en que viven muchos cubanos en Cuba y sobre todo en esta actualidad tan complicada que se está viviendo en el país. Una gente que trabajó durante 45 años y llega a su jubilación y la jubilación
no le alcanza ni siquiera para pagar el precio de comerse un huevo diario. Y a esos niveles se llega. Entonces, realmente es un nivel de frustración, de decepción, de desencanto muy grande el que siente mucha gente. Hay otros que no, cada cual tiene el derecho a sentir lo que crea, pero este derecho también está en los que se sienten decepcionados. Es una de las grandes preguntas que tiene que hacerse el ser humano, la sociedad, la humanidad en general. ¿Por qué nos equivocamos tantas veces? Yo creo que cuando me voy a la historia, voy buscando sobre todo explicaciones que me permitan entender mejor el presente. Y te das cuenta de que hay tiempos históricos que se miran en un espejo. Y tú dices, bueno, esto ya ocurrió y vuelve a ocurrir y se repite y ocurre. Yo creo que no leemos la historia, no aprendemos la historia como especie y como sociedad. Y es realmente muy lamentable que se repitan errores de todo tipo, a veces que son costosos, errores que son personales o errores que son colectivos. Y ahí está muchas veces la respuesta en la historia de una manera muy clara. Mira, hacer predicciones de futuro es muy complicado, muy arriesgado y no me atrevo a hacerlo. No me atrevo a hacerlo. Esto, no sé qué puede pasar en Cuba en los próximos años. Se está viviendo una etapa muy complicada. Hay una crisis tal que numéricamente te la voy a explicar. En 2 años ha salido de Cuba el 5% de la población. Eso te explica muchísimo qué realidad se está viviendo en Cuba. Cuba es un país que ha tenido una relación traumática con los Estados Unidos, que además es el lugar al que van a vivir la mayoría de los cubanos que salen del país. Es una relación traumática que viene desde los orígenes y que ha tenido muchas manifestaciones, 2 intervenciones militares, la intervención en la guerra del 98, más se perdió en Cuba, ahí terminó con una intervención norteamericana, una intervención que se repite después, de la que yo hablo en mi novela Personas Decentes. Y siempre ha sido muy complicado todo el tema este del bloqueo, el embargo, Bahía de Cochinos, en fin. Y la crisis de los misiles, todas estas cosas que han ocurrido. Yo pienso que en el siglo XIX, uno de los más importantes intelectuales cubanos, que muere aquí en España y muere en la calle Diagonal ahí de Barcelona, José Antonio Saco, muere en el exilio, dijo algo que fue muy criticado en su momento. Y dijo que él prefería que Cuba siguiera en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1860, que prefería que Cuba siguiera bajo la órbita de España antes que ver a los cubanos hablando en inglés y siendo parte de los Estados Unidos. Martí refrendó ese ideario y dijo una frase tremenda, que con la independencia de Cuba se intentaba evitar la expansión de los Estados Unidos con esa fuerza más por nuestras tierras de América. Yo creo que aunque hay una gran admiración por la cultura norteamericana, hay una gran cercanía, en la música es muy evidente. La música cubana y la música norteamericana son músicas que se tocan a través de esa raíz africana. Y acuérdate que existe una cosa que se llama el Latin Jazz, que es una creación de músicos cubanos y norteamericanos que se juntan en Nueva York en el año 48, 50, y Dizzy Gillespie, Chano Pozo, todos esos nombres, Mario Bauzá, Charlie Parker. Hay esa relación. En el año 54, Cuba era el país más famoso en los Estados Unidos, porque la novela de moda era El hombre, el viejo y el mar, de Hemingway, que se desarrollaba en Cuba. El ritmo de moda, El mambo, de Damaso Pérez Prado. Y la serie de televisión, el primer gran éxito de serie de televisión, I Love Lucy, con Desi Arnaz, del cual hay una película reciente en la que Javier Bardem hace el papel del cubano Desi Arnaz. Es decir, que son relaciones muy intensas, pero creo que hay un sentido nacionalista en Cuba muy fuerte. Nacionalista
y como todos los nacionalismos puede tener connotaciones negativas y connotaciones positivas. Creo que en este caso sería una connotación positiva. El paso de la literatura al cine siempre es un tránsito traumático, porque la palabra deja de ser protagonista y se convierte en vehículo de comunicación. De la literatura, donde solo hay palabra, a el cine, donde la palabra está acompañada por la imagen. Son dos formas completamente distintas. Entonces, cuando una novela es llevada al cine, pues tienes que asumir ese trauma. Y bueno, tienes que asumirlo de la mejor manera. En el caso de estas películas sobre el personaje de Mario Conde, entre mi esposa y yo escribimos fundamentalmente los guiones, Lucía y yo escribimos los guiones, ella fue la guionista principal, y yo comentaba ayer aquí, inaugurando la Semana de Autor, que ahí hicimos, dividimos los roles en el clásico de policía bueno y policía malo. Yo era el policía bueno con respecto a las novelas y a Lucía le tocaba hacer el papel de policía malo, porque había que destrozar las novelas para mantener la esencia, que creo que es lo más importante. Cuando ya lo ves en la pantalla, pues estás viendo otra cosa, has sufrido un proceso de distanciamiento muy importante y ves a un Mario Conde de carne y hueso que es posible que haya sido ese. Mira, cuando la gente me decía, bueno, es que Perú Gorría no se parece a Conde, yo le preguntaba a la gente, ¿y cómo es Conde? Porque nunca está descrito en las novelas. Pero, y siempre tengo un ejemplo que sería clásico. La descripción que hace Hammett de Sam Spade en El Halcón Maltés. Sam Spade era rubio, tenía las cejas juntas, tenía la boca en forma de V, decía, tenía 3 V en las cejas, en la nariz y en la boca. Y cuando yo te digo Sam Spade, ¿a quién tú ves? Ves a Humphrey Bogart. Es decir, que yo creo que el actor, si tiene la capacidad de apropiarse del alma del personaje, pues se convierte en la imagen del personaje. La más peligrosa me parece la autocensura. La cancelación viene de fuera, y es terrible, es terrible. A veces se practica de maneras que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya, por ser políticamente correcto, se sea tan estúpidamente incorrecto? Pero para evitar precisamente la censura y la cancelación, muchas personas, no solamente artistas, se autocensuran en la utilización del lenguaje, en su comportamiento, en fin, en sus actitudes políticas, sus manifestaciones, y eso es una forma de castración. Mira, no puedo darlo todo porque no tengo garantizado ser un buen jugador de béisbol. A mí lo que me ha ocurrido como escritor no me lo hubiera imaginado nunca, no me lo hubiera imaginado nunca. Me han pasado, me están pasando y espero que me pasen cosas que nunca hubiera imaginado cuando escribí mis primeras novelas. Hoy me preguntaban, ¿y por qué le pusiste Mario Conde a tu personaje en la primera novela? Le puse Mario Conde porque yo escribí una novela que jamás pensé que se fuera a publicar en España, y me daba igual que en España hubiera un Mario Conde que era muy famoso, porque ese libro nunca se iba a publicar en España. Y pues mira, los libros se han publicado todos en España. Es decir, que me han ocurrido muchas cosas que no tenía ni idea de que sucedieran. La gloria deportiva es rutilante, es una cosa bueno, que yo creo que a cualquier persona bueno, cualquier persona no, a muchas personas les encantaría. Además, está pasando algo con el deporte últimamente que pone un poco en una situación complicada esa proyección. Hace unos días a un jugador de béisbol japonés en los Estados Unidos, en las grandes ligas, le han hecho un contrato de 700 millones por 10 años, y más lo que va a ganar por publicidad y tal, va a ganar más de 100 millones por año. Y entonces uno dice, bueno, coño,
uno ve jugar a ese hombre y se deslumbra viéndolo jugar. Pero sabe que ya hay algo ahí que no está funcionando bien. Pero ocurre también en la literatura. Te das cuenta de que hay gente que escriben esto y están escribiendo pensando en el contrato de los 700 millones. Y es decir, que es muy complicada esa relación con la fama, con la inmortalidad. Y yo creo que uno tiene que concentrarse en tratar de hacer lo mejor posible el trabajo que hace. Y yo siempre digo que cada novela que he escrito es la mejor novela que he sido capaz de escribir en el momento que la escribí, y si no es mejor, ha sido por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Trato de que cada libro sea el mejor libro que soy capaz de escribir.